¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global para compartir este fin de semana reportajes realizados en todo el mundo. En esta primera parte vamos a hablar de cómo el francotirador de Nueva Zelanda utilizó las redes sociales. Además, los Boeing 737 MAX, los modelos que hoy están en discusión y las campañas que se lanzaban para promocionarlos. También el hombre que está detrás de una trama millonaria de sobornos para ingresar a prestigiosas universidades estadounidenses. Y además en Venezuela, venezolanos que tienen que aprender a pescar para paliar la crisis y además cómo la desolación reina en este momento en el reino del petróleo en ese país. As people get desensitized to the same types of attacks, there's an incentive to try something new, using new tactics, new weapons, new targets, and in this case, we have this live streaming. Facebook and Twitter frantically trying to pull this down. I think that was part of the panic that this person wanted to inspire, and that is a different dimension than one that we have seen previously. And of course, that heightens the drama of the event. It also heightens the worldwide interest in a case such as this, which is exactly what the perpetrator wants. Terrorism needs an audience. Without the message alongside the violence, it's not terrorism. They want the world to know why they're doing what they're doing. Having that live audience there with him and seeing the messages coming through might have been one way of sort of sustaining his motivation right the way through. There have been multiple murders, suicides, sexual assaults that have been live streamed on Facebook. And the real concern, especially when you're looking at a mass shooting, a mass atrocity, is the social contagion aspect of it. This is a way, in a sense, to use social media to transmit an extremist virus throughout the global sphere. It is to cause more turmoil after their attacks, try to attract more people to doing similar type of things. But the other sense of the contagion is also just the secondary trauma that this is going to subject anybody who sees it to. And, you know, a kid can witness things that a person who might have fought in a war would have never seen. This law that we have, Section 230 of the Communications Decency Act, pretty much carves out this immunity for the tech industry that the only parallel I can see to it in any other sense is the firearms industry, right? So with both of those industries, we have engaged in the same rhetoric that says, you have neutral tools and we're not going to hold you accountable even for the most atrocious and predictable things that people will do with your tools. Terrorism is a sort of a public health problem, right? And if there's organizations or industries that are contributing to a public health problem, typically they end up getting regulated and they end up getting fined if they step outside of those regulations that have been set up. And I think that this particular space should be treated no differently than anything else that's causing public health problems. But it's going to take a political will to make a difference in terms of the mass murders. It's going to take a corporate conscience that says that the control of the social media propagation is as important as the bottom line. It was sold as a next-generation aircraft, but it's now been involved in 2 fatal crashes in just 5 months. The Boeing 737 MAX 8 entered the market in 2017, a part of the 737 MAX class, and became an instant hit. Within the first 6 months, more than 4,000 Boeing 737 MAX 8 planes had been ordered. It quickly became the company's best-selling plane ever. The new model was advertised as a rare win-win for both airlines and passengers. It's going to give them max efficiency, which leads to profitability, max reliability, and to the flying public, max passenger appeal. The demand for something new. Boeing debuted the new planes in response to market pressures. In late 2010, Boeing's arch-rival Airbus had just announced a new fuel-efficient version of its best-selling A320. Boeing countered with the introduction of the 737 MAX. The MAX uses 14% less fuel than current 737s. Its own version of fuel and cost-efficient aircrafts. Their message to customers was,
These are new planes that aren't that new. Boeing 737. Newest arrival in the Boeing family of airliners, the 737 attracts a crowd. Boeing's first 737 model took off in 1967. A new queen of the skies. For the MAX class, Boeing upgraded the engine and design. They added more cabin space, bigger windows, and multicolored ceiling lights to help modernize the planes. But the company kept the 737 name because it evoked a legacy of reliability and built trust. I'll tell you what, it's just a beautiful, beautiful airplane. Not only were they able to modernize the airplane with new engines and new winglets, but they were able to keep that classic, iconic 737 look. But that isn't the whole story. The new model was also designed to help carriers save money. Which means CEOs like the MAX. Really like the MAX. Major changes to the plane would have required pilots to be retrained. But Boeing's position was that the new models handled enough like the old ones. Though the 737 MAX 8 planes did actually have a number of changes, including the size and location of the engines. The higher and more forward position of the larger engines can cause the plane's nose to pitch up, a potential danger. To compensate for this, Boeing added a computerized system called MCAS to prevent the plane's nose from getting too high and causing a stall. But the FAA initially said pilots did not need to be informed of this system update. Experts say that the lack of training for the new system may have helped cause a deadly crash with a MAX 8 off the coast of Indonesia in October, killing 189 people. All of the Boeing 737 MAX 8s in the world are believed to have been grounded, while a second crash in Ethiopia is investigated. Boeing said it supported the decision to ground the planes and is cooperating with investigators. This is the man at the center of what the Justice Department says is one of the biggest college admissions scandals in history. Prosecutors say William Singer, also known as Rick, took money from parents to get around the admissions process at elite schools. It shined a light on the extensive and sometimes illegal methods some wealthy parents use to get their kids into colleges. Singer reportedly ran the scam under the guise of his education consulting firm called The Key. The website boasts about helping over 90,000 adults with life coaching and beating the odds to get into college. 2 days after the scandal was made public, most of The Key's websites seemed to be offline. Singer marketed his guide to getting into elite universities with an extensive focus on boosting individual credentials, selling parents and students a world where anything is possible. A look at a series of videos on his YouTube page reveals some of the advice he dished out to students. My key method unlocks the full potential of your son or daughter and sets them on a course to excel in life. The videos included reenactments of how his company's counselors work with kids. So I talked to my high school counselor, and he said I only need 3 years of sciences. Well, Amanda, that would be true for some kids, but not for you. The schools you're applying, the rigor, the competitiveness of the schools you're applying, we're going to need at least 4. In fact, 4 of all the major subject areas. Singer also pushed the idea of creating a personal brand to stand out among applicants. In this video, he detailed how he coached a former student to take on the environment as her calling card. She got totally engaged in her brand, in her story, in her passion by creating a youth movement around global warming. Now that she's at college, that brand is continued. This idea is also the focus of Singer's 2014 book, Getting In, where he touts making a brand as a centerpiece of getting into the school of your choice. Another piece of advice from Singer, find the smartest kids and buddy up. Go make a group from the smartest kids in class and join that group and create a study group. Everybody's doing it. Everybody's getting extra help and everybody's creating groups so that they can have success. Don't be afraid to find other people to help you. Singer also told students and parents that there's no shame in getting additional assistance. You need to listen to what your teacher has to say and take notes off of the PowerPoints that are given, off the board, and you need to be really, really focused while you're in class. But part of that may be that you'll need to get some help from the outside. Singer's tips on hard work as the key to success now seem ironic, as the FBI's investigation revealed his central role in rigging the system to help people get ahead. It's unclear if all his clients were clued into these activities, or if some were kept in the dark.
Los peces que Juan atrapa son tan pequeños que solo pueden comerse fritos. Ante la crisis venezolana, este albañil y soldador prueba suerte con la atarraya en las contaminadas aguas del lago de Maracaibo. Nos dedicamos a venirnos a solventar con la pesca, a ver qué podemos solucionar para el día a día de la comida. Juan pesaba 75 kilos y en los 2 últimos años dice haber perdido 16. Él y su familia pescan en San Francisco, un municipio vecino de Maracaibo cuyas costas son cubiertas por constantes derrames de crudo, el oro negro que abunda en Venezuela como en ningún otro país. O sea, nosotros no sabemos si eso se comía o no se comía, pero debido a la situación nosotros arriesgándonos o para solventar algo no los comemos. Marci camina entre calles desoladas en el centro de Maracaibo pocos días después del apagón del 7 de marzo, el peor que haya vivido Venezuela. Su salario como empleada de barrido manual en la oficialista alcaldía de su ciudad alcanza para poco, y lo que más la agobia es la falta de comida para alimentar a sus 5 nietos. Te venden algo, si están vendiendo algo, es carísimo, el arroz, la harina, todos esos cosas están elevados. Entonces ahora quieren venderlo por dólares. No puede ser, yo no voy a encontrar yo dólares. Con una economía reducida a la mitad desde 2014 y una inflación proyectada por el FMI en 10 millones % para este año, el empleo escasea y no hay bolsillo que aguante. Muchos dependen de trabajos ocasionales o marañitas para llevarse algún alimento a la boca. Aquí comenzó la explotación petrolera en Venezuela hace más de un siglo. Lejos de la embriagante bonanza que atrajo a miles, en Menegrande solo queda desolación. Nosotros vivíamos aquí como los reyes, aquí había de todo. Teníamos terrazas, teníamos cines, había de todo, todo se acabó. La explotación petrolera le reportó al país con las mayores reservas de oro negro del mundo unos 750.000 millones de dólares entre 2004 y 2015. Pero la postración de la actividad dejó sin empleo a la mayoría de los trabajadores en Menegrande, ya que el bombeo pasó de 3.200.000 barriles diarios en 2008 a poco más de 1 millón en febrero, algo que según especialistas se produjo por la falta de inversiones y la corrupción. Acostumbrados a los altos salarios que ganaban en la industria del crudo, muchos migraron, huyendo de la peor crisis de Venezuela en su historia reciente. Los poquitos que quedaron desempleados. Y aquí vivimos de la pesca, porque aquí todos vivimos de la pesca, nadie ve que ve sino que estoy trabajando allá, que no. Y los que tenemos la familia afuera, que nos están enviando un tuchito, que nos sostenemos con eso. San Timoteo es la deprimida capital de Menegrande. De los 700 metros de caminerías de madera que conectaban los palafitos, más de 300 han sido arrasados por mangueras, los tornados que se forman en la época lluviosa. Por lo general, las personas recolectan agua del lago para sus quehaceres, porque no reciben agua potable. Buscamos el agua en el lago para consumirla, lavando los corotos, que si para echarle a las pocetas, que a veces no tenemos agua, a veces hasta para bañarnos. La industria del crudo aporta el 96% de los ingresos del país, y la petrolera estatal PDVSA llegó a estar entre las 5 más importantes del mundo. Hastiados de sufrir los rigores de la crisis, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación, los habitantes de Menegrande añoran las épocas en las que llevaban una vida de reyes. En esta segunda parte de nuestra conexión vamos a hablar de cómo una laguna se va secando en Chile. Además, la biotecnología que avanza en Bolivia. También cómo la sociedad civil va desafiando las unanimidades en Cuba luego de más de 6 décadas. Y en Italia, un tren transiberiano que se constituye en toda una novedad. Son críticos, irreverentes, pero no necesariamente opositores. En Cuba, una nueva sociedad civil emerge en una isla acostumbrada a la unanimidad. Aunque no esté organizada, a que no haya partidos políticos, etc. Pero hay gente con opiniones y con criterios
que ahora tienen la oportunidad de tuitear y meterle un tuit a un ministro o al presidente, o publicar algo en Facebook, o tener una plataforma donde discuten y debaten. Y esa es la nueva Cuba. Desde que el monopolio estatal de telecomunicaciones lanzó la tecnología 3G en diciembre, se han suscrito más de 1.800.000 clientes en una población de 11 millones. En su cuenta de Twitter, Camilo Condis busca respuestas de las autoridades a situaciones domésticas y sus comentarios le han costado el bloqueo del ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo. Esa confluencia de personas entrando en las redes con los dirigentes ahí al alcance de tu teclado, ¿no? De poder escribirle por tu teléfono a ese dirigente y decirle lo que piensas, creo que eso ha cambiado mucho la dinámica de lo que es la sociedad cubana. El 27 de enero, un tornado azotó algunos barrios de La Habana, dejando miles de damnificados y casas destruidas. La ciudadanía entregó ayuda por su cuenta en un país acostumbrado a que esa labor sea coordinada por el gobierno. Nosotros en regla vimos muchachitos de 15, 16 años, estaban donando, que estaban recogiendo escombros, que estaban ayudando a las personas en la construcción, y todo ha sido también gracias a las redes sociales. Las opiniones ciudadanas generaron cambios en el proyecto de nueva constitución, cocinada en el corazón del gobernante y único Partido Comunista de Cuba. Durante el debate, la mayoría se opuso a la modificación que abría las puertas al matrimonio homosexual y pidió volver a poner en el texto a la sociedad comunista como destino. La nueva constitución, que reconoce el papel del mercado en la economía, se aprobó con el sí del 78.3% del total de electores, mientras que un 8.11% votó por el no. Una mayoría amplia, pero lejana al 97.7% de apoyo a la Constitución de 1976 y del 99.3% para la reforma que hizo irrevocable al socialismo. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona, ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven con tristeza el paisaje actual. Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas, y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que la gente fue cada vez menos, y así fuimos matando la laguna de a poco, que ahora encuentro que está muerta. El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando, producto de los efectos del cambio climático. Con ello, también se mermó el medio de vida de los 10.000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano. O sea, antes mis abuelos todos contaban que llovía una semana torrencial, y ahora con suerte llueve 2 días, no, nada. Y se lo fue la laguna, se lo fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo acá. También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en torno a la laguna de Aculeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la zona de la región metropolitana, que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante. Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido. Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%. Uno de los más recurrentes pedidos de los productores de soya en el oriente boliviano es la autorización del uso de la biotecnología para prevenir pérdidas en los cultivos a causa de incontrolables fenómenos climáticos. La pasada semana, asociaciones de pequeños y grandes productores de Santa Cruz, la principal región agrícola de la nación, emitieron un inédito voto resolutivo en el que se declaraban en emergencia por la afectación de más de 350.000 hectáreas de soya, de las 1.028.000 sembradas esta campaña de verano.
En una visita a esa zona impulsada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, Marcelo Pantoja, advirtió el periodo crítico que afrontan los agricultores. La crisis es muy aguda. Estamos hoy para pedirle al presidente, señor presidente, necesitamos condiciones óptimas para lograr el crecimiento. Estamos estancados hace más de 5 años, sin crecer 1 hectárea. Las pérdidas por sequía, el desborde de ríos y otras afecciones en distintos cultivos superan esta campaña los 168 millones de dólares según los productores. Ante esto, el representante de ANAPO en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas, Fidel Flores, entregó un cálculo según el cual, utilizando la soya HB4, resistente a la sequía, aumentaría de un 20 a un 30% el rendimiento por hectárea, que en promedio es de 2.500 kilos. Vamos a trabajar en el campo toda la vida y necesitamos cuidarlo al campo. Y para cuidarlo al campo necesitamos usar todas las tecnologías que tengan a nuestro alcance. Los campesinos vieron un ápice de esperanza este lunes, cuando empresarios privados y representantes del gobierno boliviano encabezado por el presidente Evo Morales se reunieron en Santa Cruz para abordar el uso de la biotecnología. El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, anunció la aprobación del uso de este recurso en la soya, pero solo con el fin de la elaboración de biodiesel, sin detallar qué variante se autorizará. Es conocido como el tren transiberiano de Italia. Con un recorrido de 120 kilómetros entre Roma y las montañas de Abruzzo al este, tal vez no sea tan largo como los 9.200 de su primo ruso, pero esta línea de tren aún hechiza a los viajeros. Se trata de una maravilla de la ingeniería construida a finales del siglo XIX. Las vías suben a una altitud de 1.269 metros a través de estrechos pasajes y sobre pequeños viaductos. Un viaje emocionante para los turistas que cada fin de semana suben a carros cuidadosamente restaurados que datan de los años 1920 y 1930. Es en verdad una experiencia increíble viajar en el tiempo, con estos trenes que se mueven lento en vez de los muy rápidos donde no puedes ver nada afuera. Estás aislado del sonido, mientras aquí puedes escuchar el ruido del tren. La ruta que corre por los Montes Apeninos fue construida en 1897 y se abandonó lentamente antes de cerrarla en 2011. Pero un grupo de entusiastas apasionados decidió dar nueva vida a la línea en colaboración con la Fundación Italian Railways. Esta línea portaba a Nápoles, al puerto de Nápoles. Esta línea fue a Nápoles, al puerto de Nápoles, de donde muchos italianos abordaban barcos para emigrar a América. También fue muy importante para todos los que vivían en la región, porque les permitía ir a la escuela o trabajar, incluso cuando el clima era malo, cuando había 2 metros de nieve. Vinicio D'Agostino y su banda tocan en todos los recorridos del Transiberiano italiano. Un honor para este nativo de Abruzos que conoció esta línea en su juventud. Después de 50 años, fue muy emotivo volver a bordo. Mis compañeros pueden decírtelo. Dije, mamma mía, tomé este tren para mi servicio militar. Fue sorprendente. Un asiento de terciopelo en primera clase cuesta 40 euros desde Roma. Pero el verdadero lujo que ofrecen los trenes es viajar al pasado, a un lugar sin prisa.